Buenas tardes, alumnos de primer año de BIE. Bueno, les doy la bienvenida formalmente a nuestra primera clase. Esta es la clase de Administración de Unidades de Información y Servicios 1 de la carrera de BIE, de Bibliotecario de Instituciones Educativas. Bueno, mi nombre es Virginia Aguirre y los voy a acompañar todo el año en... Me voy a cambiar los lentes. Los voy a acompañar todo el año en esta cátedra que hace 15 años que doy, así que es una materia que me encanta, que disfruto muchísimo. Y bueno, vamos a tratar de mantener un vínculo fluido de comunicación ante cualquier duda que tengan. Vamos a armar un grupo de WhatsApp. Así que ustedes me van a tener que mandar un mail a mí para que yo pueda registrar el mail, el número de documento, y me van a contar un poquito de ustedes, de dónde son, en qué lugar de educación trabajan, si trabajan en escuelas primarias, en jardín de infantes, o tienen un cargo directivo, o son profes, de qué materia. Y me gustaría saber, les repito, de dónde son, de qué lugar son, cuánta antigüedad tienen, cuántos años tienen, porque eso es muy importante. Yo después a fin de año me encanta hacer estadísticas y suelo hacer estadísticas para saber de dónde son nuestros alumnos. Es muy importante para saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, porque en administración se hacen esas cosas. ¿Qué otra cosa les digo? Bueno, creo que para la presentación nada más. Consejos útiles. Bueno, por ejemplo, yo les recomiendo que impriman todo el material posible que les va a servir luego para poder fundamentar cualquier proyecto, para hacer cualquier marco teórico, les va a servir la teoría. Y qué mejor que imprimir los módulos y la bibliografía en la medida que puedan, de a poquito, ir teniendo su bitácora en su biblioteca personal, el material de la carrera. Traten de no tirar nada, porque todo les va a servir. Siempre van a tener una consulta, algo para hacer, y siempre van a recurrir o a los módulos o a la bibliografía. Y luego, una vez que impriman y se compren una carpeta y vayan poniendo las cosas en forma ordenada, porque esto tiene que ver con la administración del tiempo y de la energía que ustedes le van a poner a todas las materias. BIE, como cualquier carrera terciaria, justamente no es un curso que ustedes hacen. Me gustaría saber cuáles son las motivaciones por las cuales los llevaron a ustedes a poder estudiar esta carrera terciaria. Y digo que no es un curso porque a lo largo del año ustedes se van a encontrar con que mucha gente le dice, estás haciendo el curso, estás haciendo el curso en la FEB, y si sacan una licencia en algún momento van a decir, otra vez sacó licencia porque está haciendo el curso en La Plata. Bueno, esto no es un curso, esto es una carrera terciaria que tiene su exigencia, como todas las carreras, que uno trata de hacerlo de lo más ameno posible para que no sea tan agobiante y para no asustarlos. En ese recorrido de cómo administramos el tiempo, que es lo primero que empezó a administrar el hombre, yo les recomiendo que vayan abriendo las carpetas del Drive, pero en forma ordenada, es decir, con todas las materias troncales. Todas son importantes, todas son sumamente importantes porque todas hacen a la formación de un bibliotecario. Pero primero vayan por introducción a la bibliotecología, que, como su palabra lo indica, los va a introducir a este mundo nuevo de la biblioteca y de las unidades de información. Después vamos a ver qué significa ese término. Luego continúen con fuentes y servicios, porque fuentes y servicios les van a mostrar todo el panorama que hay adentro de una biblioteca. ¿Qué son fuentes y servicios? Es todo el material librario y no librario que ustedes van a tener en una biblioteca. ¿Qué significa no librario? Bueno, todo lo que no es libro.
como por ejemplo láminas, mapas, globo terráqueo, recursos electrónicos, películas, DVD, todo eso que no forma parte de la colección de libros, pero sí forma parte de la colección que vamos a tener dentro de nuestra biblioteca. Lo que son las obras de referencia, como diccionarios, enciclopedias, atlas, almanaques, todo eso, fuentes y servicios. Luego administración, porque la administración es lo que los va a ayudar justamente a gestionar todos los proyectos y todo lo que ustedes van a realizar dentro de las tareas de la biblioteca. Como toda empresa necesita ser administrada. Entonces, toman administración. Luego, descripción bibliográfica, que es la catalogación, es la descripción física del libro, cuál es su autor, su título, la edición, ¿sí? Esa es la descripción bibliográfica. Y luego el análisis documental, que significa qué contiene, qué es, de qué se trata ese libro. Esas son las materias, digamos, troncales. Y luego continúen con el segundo eje de la carrera, que tiene que ver con tecnología, con literatura, con historia del libro y de las bibliotecas, con historia que van a tener, y por último, bueno, inglés, y por último, las prácticas, observación y prácticas, porque es la materia que les va a dar la cosa holística, ¿no es cierto? Van a redondear con observación y prácticas un montón de normativas y demás que van a dar las profesoras. Muy bien, ¿qué vamos a utilizar a lo largo del año? Después voy a ir poniendo otra bibliografía. Este es el módulo de primer año, que después voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar online, que es lo que van a ver. Este módulo, que es así chiquitito, que está escrito por mí, y tiene citación de la cita de algunos autores, lo van a utilizar todo el año. No es que todos los encuentros yo voy a tener que publicar el módulo. Ustedes lo van a tener todo el año con ustedes. Y lo que les voy a dar es justamente La Tercera Ola, que es un libro muy gordo. No van a tener que, ustedes lo pueden leer, por supuesto, es más, se los voy a poner en el del PDF, porque lo que quiero es que lo tengan en su biblioteca. Es un libro fascinante que explica, si bien está escrito en el 84, es un libro fascinante que explica muchas de las cosas que suceden en estas épocas. Pero no quiero ni pretendo que en esta vorágine de tanto que tienen que hacer y que leer, se lean un libro de 300 y pico de páginas. Lo que sí les voy a pedir son dos opciones. O bien leen la introducción, o leen el resumen que les voy a poner y lo entregan junto con el trabajo práctico general, o bien lo leen hacia fin de año y a fin de año me entregan el ítem que corresponde a la tercera ola. Sí, se los voy a pasar. Después no sé si voy a poner bueno, lo de la tercera ola, por acá, por otro lado. No sé si entendieron cuál es la intención. ¿Sí? Primero, organizar el material que ustedes tienen. Van a abrir las carpetas del Drive, donde van a tener todas las materias. Cada una de las materias va a tener la bibliografía pertinente, el módulo, si es que depende de cada cátedra si hacen o no módulo, y las actividades. Para que no se agobien desde el primer momento, vayan ordenadamente, primero imprimir el material, y si no lo imprimen, porque no tienen las posibilidades o el deseo de hacerlo, sí les pido que lo bajen a su computadora, porque así no se pierde del Drive. Entonces ustedes pueden manipular el material a su antojo, y no colapsa el Drive, que es comunitario a todos los alumnos. Y luego empiecen a estudiar por orden: introducción, fuentes y servicios, administración, descripción, análisis y después
las historias y demás, por último la práctica. Muy bien, vamos a adentrarnos entonces a nuestra materia, que es lo que nos va a competir. Primero les voy a compartir lo que vamos a ver, que es el módulo. Aquí se los muestro. Bueno, ven que tienen el módulo de primer año, dice 2020 porque lo hice el año pasado, pero es el mismo. Bueno, las funciones de la cátedra, la fundamentación, las expectativas de logro, el propósito del docente, los recursos, y acá tenemos las unidades que vamos a desarrollar, los contenidos mínimos, la bibliografía a utilizar, la evaluación. Bueno, yo no voy a tomar exámenes parciales, sí voy a evaluar todos los trabajos prácticos, que por supuesto el trabajo práctico se evalúa con un mínimo de 4, porque no es en este año una cátedra por promoción. Y luego va a haber una evaluación final escrita. Y a partir de ahí comienza acá en el módulo habla de un Classroom, no voy a utilizar el Classroom, sino que voy a utilizar mi correo electrónico, que es baguirre13@gmail.com, y sí hay un blog que es de administración, donde yo voy poniendo diferentes artículos de interés, novedades, artículos de autores importantes, cosas que son de interés, y que está bueno que ustedes lo revisen. Por ahí en algún momento les hago utilizar alguna bibliografía de este blog, porque una particularidad interesante es que ustedes ven el módulo finito, el módulo era mucho más gordo, pero en un momento me tomé el trabajo de tipear todos los artículos y otros de bajarlos de internet y colgarlos en este blog para que ustedes no gasten en fotocopias. ¿Sí? La forma para entregar los trabajos, utilizar, si es por grupo, no más de 4 personas, tienen que hacer una portada con el curso, el mail, el lugar de residencia, los márgenes de la hoja y preferentemente la letra Arial o Time New Roman de 12 milímetros, la numeración de las hojas y demás. Bueno, y después está el desarrollo del módulo, que es lo que vamos a utilizar en el año. Bueno, ahora les voy a explicar la primera clase, que es la introducción a la administración, y vamos a utilizar como pizarrón un PowerPoint que también se los voy a poner en la carpeta. Vamos a hacer así desde la diapositiva actual. Muy bien. Tenemos la portada. Miren qué hermosa biblioteca. No sé si ustedes son básicamente usuarios de biblioteca. Ojalá que sí, que sean usuarios de biblioteca y que sean lectores de todo y de cualquier forma. Ven acá, ven que tiene ordenado alfabéticamente, ¿no es cierto?, el material librario. Bueno, administración. Administración, dos acepciones tenemos. Por un lado, lo que es la ciencia y la disciplina, ¿sí? Es una ciencia social, la administración. Y por otro lado, administrar como verbo, que es una acción, ¿sí? Muy bien, en cuanto a la administración, vamos a hacer un poquito de historia. No sé si hay gente que tenga que ver con la administración de empresas, que por supuesto va a saber mucho más que yo en ese sentido, pero bueno, la administración es una ciencia que nace básicamente mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, como ciencia y como disciplina, ¿sí? Y nace de la mano de las organizaciones no gubernamentales, en primer lugar, luego de la administración pública en Estados Unidos, y luego le colocan la palabra administración de empresas. Pero en realidad, eso lo dice Peter Drucker, en realidad todas las organizaciones deben ser administradas. La primera organización que el hombre administra,
¿Cuál será? La familia. Porque si yo no administro mi casa se me viene abajo, ¿sí? Siempre tiene que haber diferentes pautas y reglas y formas de administrar para que todos los recursos que tengo en casa alcancen, desde el edificio, el dinero, la comida, las tareas, la gente que vive en esa casa, ¿sí? Muy bien. La administración es la ciencia o la disciplina que estudia a las organizaciones. ¿Qué es lo que estudia de las organizaciones? Que también tiene dos acepciones. Organizaciones como institución, como entidad, y organizar como verbo. Estudia cómo se crean, cómo evolucionan, cómo se desarrollan del principio al fin. Depende de la administración que se lleve a cabo, las organizaciones, que puede ser desde un kiosco, una remisería, hasta una sucursal de Coca-Cola, puede llegar a prosperar o a fundirse, ¿sí? Imagínense si tenés una remisería y no llevas bien la administración como corresponde, más de una persona se debe de quedar sin tomar el avión que lo lleve a Ezeiza, porque no sabemos si Beto, Cacho o Coco los tiene que llevar. Todo necesita ser debidamente administrado. ¿Y qué significa administrar? Bueno, como verbo es gobernar, regir, ejecutar acciones. Es hacerse responsable de la institución que llevo adelante. Es más, la carrera gestión educativa, que está tan de moda y es tan reciente, y hoy por hoy yo creo que debería ser uno de los requisitos fundamentales para poder concursar un cargo directivo, porque hay tantas escuelas y nuevas modalidades de gestionar y de administrar que es necesario que una persona que va a llevar adelante una escuela tenga esas prácticas bien asimiladas. Vos podés ser una excelente maestra o un excelente profesor y eso no significa que pueda llegar a administrar una institución. Bueno, ¿qué son las organizaciones? Muy bien, una organización es un sistema social. La palabra sistema viene de la biología, la teoría general de sistema, donde dice que todo tiene que ver con todo, la teoría del todo, donde todos los integrantes interactúan para un fin común. Bueno, así como para la biología el sistema es todas las partes que componen algo y van a interactuar para que ese sistema funcione, lo mismo sucede con una organización. Es un sistema social donde todos sus integrantes interactúan ¿para qué? Para lograr un objetivo común. Hay muchas clasificaciones de las organizaciones, se clasifican con diferentes categorías, pero nosotros nos vamos a quedar con dos clasificaciones muy puntuales, que son las organizaciones con fines de lucro, cuyo objetivo es obtener ganancia. Puede ser, como dije recién, desde un kiosco, una remisería, hasta una empresa monstruosa. Y las que son sin fines de lucro, cuyo objetivo pueden ser educativos, culturales, deportivos. En eso que entran todas las organizaciones no gubernamentales, los clubes, las sociedades de fomento y, ¿por qué no? Cómo no, las bibliotecas, todas las unidades de información, las escuelas también, no persiguen un fin lucrativo. Sin embargo, no significa que no tengo que generar recursos económicos para poder sostenerme, ¿sí? Porque por más que tenga una biblioteca donde nadie va a obtener una ganancia, sin embargo, tengo que comprar libros, tengo que comprar insumos de librería, mobiliario, artículos de limpieza, por lo tanto tengo que generar dinero, aunque el objetivo principal no sea lucrativo. Bueno, em, el hombre desde que vive en comunidad necesita socializar, ¿sí? Entonces tiene una necesidad de administrar para realizar tareas en conjuntos, desde que el hombre está en nuestra humanidad, ¿no? Y vive en comunidad, necesita socializar con otros, articular objetivos
y lograrlos. ¿Sí? Por lo tanto, desde ir a cazar, recolectar alimentos, mover una roca, o ir a pescar, lo que fuere, necesita coordinar acciones con los otros. Bueno, hoy en día la administración es la disciplina que va a estudiar esos procesos productivos con el fin de generar eficiencia del trabajo humano para obtener mayores beneficios en la relación con los recursos disponibles. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Sí? La eficiencia, perdón, es la relación de los objetivos propuestos y los logros obtenidos. Y la eficacia es la obtención de esos objetivos, el logro de esos objetivos y los recursos que yo pude invertir para lograrlos. ¿Sí? Entonces, cuando una persona alguien dice que alguien es eficiente y eficaz, ¿qué significa? Esa persona logra los objetivos que se propone con el menor recurso posible, es decir, en el menor tiempo posible o con el menor dinero posible. Esa es la diferencia entre eficiente y eficaz. Dos términos que van, por supuesto, de la mano. Alguien puede ser muy eficiente porque logra sus objetivos, pero no es eficaz porque gasta demasiado, de lo que sea. Por ejemplo, alguien dice, sí, es muy eficiente, hizo una maqueta para la escuela que es una maravilla, sí, pero no hizo otra cosa en el día y perdió toda la mañana o todo el día haciendo la maqueta, o no cocinó, no lavó la ropa. Entonces, puede ser eficiente y no puede ser eficaz. A lo largo de la historia se fueron generando diferentes estrategias, escuelas, movimientos filosóficos para abordar esta disciplina de la administración. A lo largo de toda la historia y sobre todo, como les decía recién, fines del siglo XIX, principios del 20 con mucho más acento, pero antes, durante la Revolución Industrial o la Segunda Revolución Industrial, estos movimientos filosóficos, economistas, han intentado mejorar las escuelas de la administración, que ninguna pudo abolir a la otra, sino que todas fueron sumando, ¿sí? No me quiero detener mucho con la historia, está muy explicado en el módulo, porque no es la parte que más me gusta, pero es como que, no es que yo les voy a dar para mirar la película Tiempos Modernos, y ustedes van a ver ahí como un régimen de fábrica, que es un proceso de producción, con una cadena productiva, con el trabajo en masa, casi de alienación, ¿no? Haciendo un movimiento repetitivo donde el hombre no es un ser humano, sino que forma parte de la máquina, ¿no es cierto? Hoy sigue habiendo el mismo sistema. Se pueden haber mejorado el enfoque, la forma de mandar, la forma de dirigir, la forma de encarar, pero sigue siendo lo mismo. Cuando es una fábrica donde el trabajo es a producción, va a tener la misma forma que hace 200 años. No sé si 200, sí, casi. Les di un resumen, porque en el módulo está mucho más detallado, de las diferentes escuelas de la administración. La producción artesanal, por eso digo que nada invalida la escuela anterior. Producción artesanal sigue habiendo en nuestros días, pero obviamente hasta antes de 1750, plena Edad Media, era la única producción que existía, que era la producción artesanal. Las cosas se hacían pieza por pieza, desde una espada hasta un utensilio para comer, o una tinaja, todo se hacía a mano, o una prenda de vestir. Hoy, por supuesto, continúa la producción artesanal en menor medida y obviamente es muy requerida y muy valorada en cuanto a precios económicos. Sale mucho más caro un pullover, un suéter tejido a mano, que un suéter fabricado en una fábrica de suéteres, que sale en cantidad.
Luego, a partir de 1750, comienza la Revolución Industrial y a partir de ahí, bueno, comienzan diferentes escuelas de la administración. La más conocida, que seguramente la habrán sentido nombrar, es la Escuela Clásica de la Administración y la Administración Científica de Taylor y Fayol. La Administración Industrial también. Más teoría de las relaciones humanas, un poquito más acá, que es en nuestro país se dio en los años 45 al 50, 55, y no sé si alguno tiene, a ver, algún recuerdo, porque no sé las edades que tienen ustedes, pero algún recuerdo de cuando se instauraba una fábrica en un barrio, y a partir de esa fábrica, en ese barrio, en un lugar absolutamente descampado, que iban trayendo obreros de todas partes, y el obrero tenía que viajar todo el tiempo de su casa a la fábrica. En estas escuelas nuevas de las teorías de las relaciones humanas, que Weber fue su exponente, lo que intentaba era acercar al obrero a la fábrica y que la fábrica formara parte de su vida, ¿no? Que fuera un centro de su vida. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a comprar lotes alrededor de la fábrica, la misma fábrica hacía la venta en cuotas y demás, y con muchas facilidades para que la gente, en vez de vivir lejos y tener que viajar todos los días, comenzara a pensar en esa comunidad alrededor de la fábrica. Entonces la misma fábrica hacía guardería, la misma fábrica hacía escuela o apadrinaba una escuela. Y esas fábricas tenían salones de fiesta o quincho, tenía colonia de vacaciones. Bueno, colonia de vacaciones se llamó mucho tiempo después, pero sí como una guardería de verano para los chicos. Entonces, toda la vida del obrero giraba alrededor de la fábrica. Tenía sala de primeros auxilios, la misma fábrica se encargaba de las mejoras en la comunidad, como por ejemplo el asfalto o el mejoramiento de calles, el tendido eléctrico o el tendido de teléfono. Entonces, todo funcionaba alrededor de la fábrica. Entonces, un obrero trabajaba, vamos a suponer, de lunes a sábado al mediodía en la fábrica, 8 horas, 10 horas, horas extras, lo que sea. ¿Y el domingo dónde iba? A la fábrica, porque la fábrica le permitía en el quincho tener parrilla y hacer, o ¿dónde festejaba el cumpleaños de 15 de su hija? En el salón de fiestas de la fábrica, o ahí se casaba, lo que sea. Y tenían muchas veces bibliotecas. Yo viví en un tiempo en un barrio, en un poblado que se llama Juan María Gutiérrez, que pertenece a Berazategui, al partido de Berazategui, y bueno, justamente en esos años, alrededor del 40, se crearon dos fábricas, se instalaron dos fábricas en ese lugar. Alpargatas, que hace una sucursal de Barracas, la trae a Alpargatas, justamente donde se dice la rotonda de Alpargatas es por la fábrica, y Parafina del Plata. Y a partir de esas dos fábricas se fue armando el poblado de Gutiérrez. No había asfaltos, bueno, se hizo una calle principal de asfalto, después hicieron el tendido eléctrico, tenían el club, el quincho, la biblioteca, el jardín de infantes, el salón de fiestas, todo adentro de la fábrica. Después, bueno, la gente fue comprando ahí, el Estado puso la primera escuela, todo alrededor de la fábrica. Hay una película argentina que ilustra cómo eran las características de la sociedad y de la comunidad en ese momento, que es Luna de Avellaneda, que en la primera parte muestra cómo todo alrededor de la sociedad de fomento la gente hacía, se entretenía, los bailes de carnaval y demás. Se perdió obviamente todo eso. El modelo burocrático y la escuela de control de calidad, y hoy hablamos de calidad total, donde hablamos de conocimiento y calidad. Es lo más nuevo que hay. En la escuela de control de calidad lo que se hacía era fijarse el producto final, es decir, una fábrica como Alpargatas que hace zapatillas, todo el proceso productivo, y llegaba al final y se veía cómo había quedado la zapatilla al final, si tenía una falla o no tenía una falla, pero era sobre el producto terminado.
En las escuelas de calidad total, que es una nueva filosofía de gestión, que lo vamos a ver en profundidad en el encuentro próximo, lo que se hacía era, lo que se hace es ver la calidad en todo el proceso, del principio a fin, y es un proceso de mejora continua, es un circuito. Bueno, calidad total es una filosofía de gestión que involucra a toda la organización y que su centro de interés está puesta en la satisfacción del usuario. Bueno, la palabra calidad es una palabra controvertida que muchos autores disienten, no se contradicen en muchas cosas, pero básicamente si la buscamos en el diccionario, ¿qué dice? Calidad es un conjunto de propiedades que son comparadas con otro similar o igual, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos pantalones, voy a decir este es de mejor calidad porque tiene mejor jean que este otro. Bueno, en los servicios pasa lo mismo. Si uno va a un lugar donde te atienden bien o en un lugar donde te atienden mal, el usuario es el que dice dónde está la calidad. Si uno va a hacer un trámite a IOMA y viste, por ahí no te atienden, o alguien se saltea, o te atienden de mal humor, uno tiene fastidio. Y si va a comprar a un lugar donde el vendedor no pone un poquito de onda para venderte el producto, tampoco uno vuelve a ir. A IOMA tenés que ir igual, pero si podés elegir, elegís siempre lo que te da mayor calidad. Y todo está puesto en el usuario. El usuario es quien instaura los criterios de calidad. ¿Sí? Y la satisfacción de su usuario es el objetivo. Ahora hay, incluso en la administración pública están cambiando ciertas cosas, como por ejemplo ahora se dan turnos, entonces tratan de que la gente no espere demasiado y hace ya unos años que se está cambiando esto. Bueno, ahora en esto me voy a detener un poquito más porque es importante. Ustedes a lo largo de toda la carrera y seguramente en las carreras que han estudiado anteriormente, han escuchado términos como globalización, globalización de mercados, explosión informacional, es decir, que hay demasiada información y demás. Bueno, esto no es una casualidad, no es algo que viene de la nada. Nosotros pasamos a partir de la caída del muro de Berlín en un nuevo paradigma social. El paradigma que es un modelo que es aceptado por la sociedad durante un lapso, ¿no? Durante un tiempo determinado. Venimos de la modernidad y pasamos a la posmodernidad como nuevo paradigma. Bueno, vamos a comparar un poquito esto. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron no quiero herir ninguna susceptibilidad, se los pido por favor, pero vieron que siempre dicen, no, porque a partir de los 90 y porque Menem lo hizo? Bueno, Menem lo hizo acá, todo lo que haya querido hacer, pero otro lo habrá hecho en otro lado, porque no es algo propio de nuestro país, sino que tiene que ver con la globalización. Un factor importante que propició esa globalización es la llegada de Internet, que si bien ya venía circulando Internet a lo largo de los años, a partir de los 60 se estaba haciendo ya algunos experimentos y las computadoras y qué sé yo, pero en las casas aparece a partir del año 2000 acá, en nuestras casas, Internet. Pero estamos hablando de esta época, con ciertas características. A partir de los 90, básicamente empezamos a transitar en otra época, que es la posmodernidad. Por supuesto, hay teorías como Thomas Kuhn, un filósofo, que habla de la teoría de las revoluciones de Kuhn, un libro muy controvertido. Él dice que un paradigma asesina prácticamente a otro. Entonces uno empieza y termina. Y otras escuelas que hablan de que uno tiene un periodo de transición. Es decir, yo tengo 56 años, voy a cumplir 57. Estoy criado con valores de la modernidad y tengo que adaptarme a los valores de este nuevo paradigma. Mis hijos, que los crío yo con ciertos modelos de la modernidad, pero nacen en esta, porque el mío tiene 30 años, así que nace y vive en esta posmodernidad,
va a tener un híbrido también, va a tener un coletazo. Sus hijos o sus nietos son los que van a vivir otros quizá paradigmas, otros paradigmas, pero van a vivir como, vieron como la intersección de conjuntos, no es que sea totalmente puro. Si yo le nombro cosas de la modernidad y cosas de la posmodernidad, ustedes se dan cuenta que están viviendo las dos cosas, las dos etapas. Ah, sí, porque yo tengo todavía esto, sí, pero también tengo esto otro. No es un híbrido hasta que quede puro, ¿sí? Van a pasar unos cuantos años, ya pasaron 30, pero van a pasar otros tantos. Em, Sin embargo, esto es una generalidad, esto que les estoy diciendo. Hay gente que tiene mucho de una cosa, poco de otra y viceversa, pero estamos viviendo en esta época, en esta época. Y quiero hacer hincapié en este sentido. Cómo fuimos cambiando paulatinamente y cómo fue cambiando la sociedad de una manera que podemos entender cómo podría ser el modelo de biblioteca antiguo y cómo es el modelo de biblioteca posmoderno, el moderno y el... En la modernidad el hombre es una figura central y es un hombre genérico, es el hombre como ser humano, no es hombre, mujer, niño, chica, chico o chique, no, es el hombre genérico, como es en el diccionario. Hoy es persona, ¿sí? Y antes era un hombre ciudadano y hoy es consumidor, ¿sí? En esta modernidad había mucho valor de la palabra, valor de la palabra. No hacía falta documento porque no había peligro de juicios. Era el valor de la palabra y el honor de la persona era fundamental. Y también había mucho valor de la palabra escrita. Por lo tanto, había mucha producción libraria. ¿Por qué? Porque la gente, aún con cierto analfabetismo, leía mucho. Gente que había ido a primero inferior, a primero superior, a segundo grado y nada más, aún así leía, y leía mucho. Primero leía el diario, y el diario no eran 4 páginas, eran unas sábanas enormes como era La Nación antiguamente, eran diarios, y se leía de pe a pa, diría mi abuelo, ¿no? Todo el diario. Y las mujeres también leían revistas, que también el precio permitía que una persona pudiera leer revistas y se compraba la Radiolandia, las 7 días, la TV Guía después cuando salió la tele, pero la tele tenía 5 canales, ¿sí? Antiguamente era solo la radio y la lectura. Y los niños también tenían el anteojito, ya más de mi época, pero el Villiquen era más antiguo. Después, valores estables. Los valores y la forma de vivir era estable. ¿Qué era lo que ambicionaba una persona? Tener un trabajo estable, un trabajo duradero en el tiempo. Este, qué sé yo, una persona soñaba con entrar en Entel, en Entel, algunos no saben ni qué es, que sería lo que hoy es Telefónica. Entel, Lucifuerza, ferrocarril, y quería entrar ahí de obrero, como trabajador, y en lo posible jubilarse. Y si podía hacer entrar a uno de sus hijos, mejor. Es como que llevaban una camiseta puesta. ¿Qué otra cosa se podía ambicionar? Tener la casa propia. No importa, ¿no? Chalet, barrio privado, no, una casa en un barrio. Había mucha vida de barrio. Mucha rayuela, mucha escondida, mucho potrero. Eh, Quizá alguno más ambicioso, algún autito, pero si no lo tenían tampoco era algo imprescindible. De tanto en tanto alguna vacación donde Mar del Plata o Villa Carlos Paz era lo que se ambicionaba como mucho. La prioridad estaba puesta en que todos tenían que comer, por lo tanto la prioridad era la comida, podían ser muy humildes, pero había para comer, o sea, yo me acuerdo, mi mamá no, era ama de casa cuando yo era chica y mi papá era empleado público, era reportero gráfico de gobierno y tenía un salario
de empleado público, pero mi vieja compraba la horma de queso mantecoso y la horma de queso de rallar. Vayan a comprar ahora una horma de queso. Tienen que dejar un riñón más o menos. Entonces la comida era una prioridad, la escuela era otra prioridad. No había cosas para entretenerse, ni había ambiciones de voy al club, a un deporte, hago patín, voy a inglés. Eso no existía. Era ir a la escuela, que era una obligación, hacer la tarea en la casa, ayudar en las tareas domésticas, porque como dice Emilio Calatayud Pérez, que es un juez de paz de Granada, quien está en una casa y en una familia tiene que contribuir de alguna manera a la construcción y al funcionamiento de esa casa. Por lo tanto, todo el mundo ayudaba en las cosas de la casa. Y la parte social eran sociedades de fomento y demás. Después, única verdad, no había discusión, esto es así y era así. Y una sociedad disciplinada, donde todo el mundo estaba involucrado, entonces todo el mundo cuidaba al otro. Mucha cultura del deber, cultura del trabajo. Y bueno, acá pongo hombre ciudadano. ¿Qué pasó con toda esta diversidad y cambio de paradigma? Bueno, el hombre pasa a ser persona, persona y consumidor. Por lo tanto, en la época de la modernidad todo estaba hecho para que durara para siempre. En la obra de teatro que después se hizo película, Made in Lanús, que está hecha en esos años, en los años 90, justamente lo que se dice eso, ¿no? Cuando el negro, que era uno de los protagonistas, decía, nos vamos a Estados Unidos, que allá todo se compra y se tira. Y la mujer que le dice, acá las cosas tienen que durar. Muy bien, entonces, una heladera duraba toda la vida, 30, 40 años, ¿sí? Todo duraba. Eran tan estables como los trabajos y como los valores. Hoy no, con la necesidad de consumismo, la gente compra y tira, pero no es que tire porque tiene ganas, sino porque las cosas dejan de funcionar. Y Bauman, esta parte, Sigmund Bauman, un filósofo, caracteriza a esta posmodernidad como modernidad líquida, ¿sí? Eh, Uno no es libre, es libre como el canario de cantar en la jaula, pero no es libre de elegir nada. Aún queriendo tener el mismo celular durante toda la vida, el mismo celular va a colapsar y cada vez se crean más eh, cada vez se crean más aplicaciones que son necesarias porque te hacen creer que son necesarias y tu celular no funciona para eso. Entonces te ves obligada a comprar otro. Entonces el consumismo es un círculo vicioso. En la modernidad, la mayoría, y digo la mayoría, no estoy generalizando, de las mujeres no trabajaba afuera, sacando alguna médica o la maestra, que bueno, priorizaban una vocación. La mayoría, si no tenía una necesidad económica porque su marido estaba enfermo o porque era viuda o porque estaba sola, la mayoría de las mujeres era ama de casa. Digo la mayoría porque había, por supuesto, mujeres que trabajaban desde ya en fábricas, como domésticas o lavando para afuera, planchando para afuera, pero en general la mujer era ama de casa. Y debía encargarse de tareas domésticas. Y las tareas domésticas era cocinar y era cocinar, porque había que hacer las pastas, las mermeladas, los panes, era trabajar en serio. En la posmodernidad y en esta era de consumo, no es que la mujer dejó de cocinar. Lo que hace el consumismo es tratar de propiciar, eh, beneficiar a la mujer con otra agilidad, que sé yo, tenés congelado, las pastas hechas, las cosas industrializadas que hacen que la mujer no tenga que estar esclavizada en la cocina y tenga mayor beneficio. Creo que de todo lo que se ha inventado de una época a la otra, creo que lo más saludable fue el lavar ropa automático, ¿no? Porque eso son horas y horas y horas lavando ropa en un piletón y con agua fría porque no había agua caliente en esa época.
una época de hedonismo, es decir, de un placer inmediato. Y fíjense cuando, no, repito, no sé la edad que tienen ustedes, pero por ejemplo en mi época lo único que había que hacer era estudiar. Y si a mí una materia no me gustaba, la tenía que estudiar igual. Y si la zafaba y aprobaba física, que la odiaba, o química, mejor, porque no me llevaba la materia. En cambio ahora, en esta época de hedonismo y placer inmediato, lo que no me gusta lo dejo. Ese sentimiento, incluso nosotros como padres somos artífices, ¿no? Esto no es casualidad, uno es parte de todo esto. Cuando le dice a los hijos, yo lo único que quiero es que sea feliz. Sí, claro, es una visión muy amplia y feliz es no trabajar, o feliz es no estudiar, o feliz es no hacer nada, o feliz es estar de ocio todo el día, o no se puede estar así todo el día. Entonces, esta contraposición, ¿no? De una cultura del deber y del trabajo a una cosa que tiene que ver con el placer. Hago lo que me gusta, disfruto de la vida, me voy a tomar la cerveza con los amigos, qué sé yo. Valor del presente, pero también tiene que ver con que es tan difícil poder ahorrar, comprarse un terreno, comprarse una casa, imposibilidad de cuotas, las cuotas son siderales, indexadas. Es tan difícil proyectar los futuros que la gente ha prevalecido el presente como una forma de subsistencia, ¿no? ¿Para qué me voy a amargar con algo que no puedo tener? Es todo el presente. A tal punto que un pibe se pone de novio sabiendo que se va a pelear. Y los matrimonios duran menos que un lavarropa, porque es así, es todo ya. Y como siempre importamos cosas de otro lado y las interpretamos mal, ¿no? Porque una cosa, los orientales hacen mucho hincapié en el presente, pero no se olvidan del pasado, que el pasado sirve para echar raíces y los recuerdos sirven para saber de dónde uno viene, y del futuro que tiene que ver con los sueños, con los proyectos, con lo demás. Pero hay mucho hincapié en el presente. La razón, que en la modernidad tenía tanto poder, ¿no? El hombre que piensa y razona pasa a ser solo deseo. Valor de la imagen, el valor de la imagen como en la Edad Media. En la Edad Media, donde nadie leía, sacando nobles y monjes, la gente común no leía, surgen todas esas obras pictóricas tan importantes y esos pintores tan renombrados del Renacimiento y demás, y del romanticismo, porque justamente la imagen tenía mucho valor. Hoy la imagen y la superficialidad vuelve a surgir con el Facebook y todas las redes sociales y esa sensación de que como una empanada y tengo que publicar que comí empanada. Y bueno, no me puedo quejar si alguien, así como me gusta que alguien me pone me gusta a la empanada que comí, cuando alguien me dice, en la cara comiste empanada ayer, no me puedo enojar de ese chisme porque uno lo publica. Fíjense, una tontería, pero acá no lo traje, pero hay un libro de un japonés, Taichi Sakaiya, que se llama Historia del Futuro, la sociedad del conocimiento, que en uno de los párrafos dice que en los años 70 la arquitectura crea las casas de cristal, como caja de cristal, todas vidriadas, y basa su argumento en ese entonces, la arquitectura, en la construcción sustentable. Por supuesto, nosotros, como todo, lo copiamos mucho tiempo después, y hoy vemos grandes barrios cerrados y country con todos los vidrios, que uno parece que estuviese mirando, si ve, se sienta en la vereda, afuera puede verlo como si fuese una obra de teatro, ¿no? Ve cómo la persona va al comedor, del comedor al baño y sube la escalera, va al dormitorio. Y esa falta de sentido de privacidad y cómo es pudor que dejó de existir, porque antiguamente en la modernidad, antes, los baños
estaban, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo de la vida normal. Los baños estaban fuera de la casa y lejos de la casa, lo que se decía la letrina afuera, a 1 cuadra de la casa. Pero como eran los terrenos antes, enormes, las casas eran planas, no había pisos, ni torres, ni duples, ni triples, ni nada. Las casas eran enormes, con muchas habitaciones y vivía mucha gente. Tampoco existían los geriátricos, porque siempre había alguien en casa que cuidara al abuelo o a la tía solterona. Entonces, la mamá ama de casa y bueno, siempre había alguien en la casa que cuidara. Y había huerta, y había quinta, y había un montón de cosas, y atrás la letrina. Con el tiempo se fueron achicando los terrenos porque la industria inmobiliaria fue cercando los terrenos y los baños fueron acercándose cada vez más a la casa, afuera pero más cerca, porque no se podía mezclar lo escatológico con la comida, por lo tanto, con los ambientes comunes de la casa, por lo tanto el baño afuera. Luego el baño se incorpora a la casa, nunca al lado de la cocina. Pero la ventilación de los baños antiguamente eran con claraboya, luego con ventiluces. Hoy en esas cajas de cristal y en esta cosa de valor de imagen, de superficialidad, de mirar, hay ventanas en los baños. Ventanas, o sea, cualquiera desde cualquier lugar puede ver lo que sucede hasta dentro del baño. Bueno, desde lo político, en la modernidad, una fuente impronta del Estado, un Estado controlador, un Estado, porque bueno, era una sociedad disciplinada, por lo tanto el Estado tenía mucha presencia, y hoy se llaman gestores. Gestores, y bueno, en la modernidad surge el capitalismo y en la posmodernidad el neoliberalismo en los años 90. Y en esta globalización desde lo político, ¿qué podemos ver? Industrias que migran de un lugar al otro según lo que les conviene. Si en Bielorrusia me cobran un poco más de impuesto, me voy a Brasil que me cobran menos. Entonces, todas las construcciones de fábricas y de grandes hipermercados y demás es en construcción en seco, donde yo puedo armar y desarmar y llevarlo y traerlo donde a mí me convenga, despido a la gente, si no me cierran los números, me voy para otro lado. Eso permite la globalización. Antes había en esta cosa de sociedad disciplinada y de Estado presente mayor protección para la industria nacional, más idea de nacionalismo, en el peor sentido o en el mejor sentido, pero había quien no sabe la marcha de San Lorenzo. Hoy anda a decirle a un chico que cante la marcha de San Lorenzo. Entonces había otros sentimientos y hoy es esto, o sea que es esto lo que vivimos, esto es lo que vivimos hoy, es lo que nosotros debemos adaptarnos al cambio. Lo que vivimos, como nos criaron con estos valores, los vamos a tener siempre cerca, siempre van a estar con nosotros, pero no podemos dejar de reconocer que ahora estamos en esta otra, en este nuevo paradigma con un nuevo desafío y nos vamos a encontrar con docentes que te dicen, o padres, peor, porque los padres son los que lo dicen, antes al maestro se lo respetaba. ¿Por qué se lo respetaba? Porque era una sociedad disciplinada donde había castas de respeto al médico, al maestro, entonces se los respetaba, y donde, ¿qué te decía la gente? No, no, si la señorita me mandaba a llamar a mi mamá, antes me daba un sopapo antes de que yo llegue a casa, la maestra tenía razón, ahora no tiene razón la maestra, va a tener siempre razón el nene. Entonces, no es que la maestra perdió solo prestigio, perdió prestigio la escuela, la institución, la familia, todo, todo. No son culpables ustedes, somos todos pertenecientes a esta época que tiene muchísima incertidumbre, pero que si no nos adaptamos nos enfermamos, porque es así. Muy bien. Ante este nuevo paradigma social, las bibliotecas, que son organizaciones sin fines de lucro, a esto íbamos, son organizaciones sin fines de lucro, que persiguen un objetivo social, educativo, cultural y deben ser administradas como cualquier otra organización en estos tiempos cambiantes de explosión informacional, de mucha tecnología, y este nuevo paradigma deben resignificarse.
¿Qué significa esto? Que la biblioteca de hoy, ante un nuevo paradigma, ante un nuevo hombre, ante un nuevo usuario, ante una nueva biblioteca, tiene que haber también un nuevo bibliotecario. O sea, ¿se acuerdan cómo eran? Los que se acuerden, ¿no? Lo habrán visto en alguna película. Las bibliotecas de hace 50 años atrás eran silenciosas, ¿sí? Y se van a encontrar con algún directivo cuando ustedes vayan a hacer algo ruidoso, quieran hacer algún juego, alguna cosa innovadora en su escuela o en su biblioteca popular, alguien va a decir, esto no es una biblioteca, esto parece una cancha de fútbol. Y ustedes van a tener que explicarles con argumentos sólidos y teóricos por qué ya no es la misma biblioteca silenciosa de la Facultad de Astronomía, que si se caía un lápiz todo el mundo se daba vuelta y la bibliotecaria y listo, y se callaba. Ya no es esa misma biblioteca, es dinámica y demás. Nosotros en primer año, en el encuentro que viene, vamos a ver toda la diversidad y la clasificación de bibliotecas, seguramente las van a ver también en práctica, y vamos a centrarnos mucho más en bibliotecas populares y públicas. El año que viene recién vamos a interiorizarnos en profundidad en bibliotecas escolares. Bueno, a ver si se puede ver. A ver. No. Bueno. Ah, sí. Sí, 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 sí. Pensé que no se iba a poder ver. Tendría que haberlo bajado antes. Bueno. ¿Me ven ahí? Espero que sea este. Bueno, yo les puse 2 fragmentos de los simuladores del capítulo, los simuladores que se hizo en el 2002, el capítulo El debilitador social. No sé si recuerdan. No. Ahí está. No lo vamos a mirar porque va a tardar mucho y tiene propagandas y demás. Se va a hacer muy largo, pero se los apunté para él. El debilitador social era el capítulo donde había una modelo. ¡Oh! El capítulo de El debilitador social, que hablaba de una modelo que trabajaba en una agencia y la modelo sufría de anorexia, bulimia y demás, y su hermano iba a ver a Santo, uno de los simuladores, con todo vestido de negro y todo de heavy metal, y le plantea Santos por qué se vestía así. Y él le dice, porque me rebelo contra el sistema. Entonces él le explica qué significa el sistema. Después está la parte del juicio, que es el alegato de Máximo Cosetti, el otro simulador, sobre la frivolidad y la superficialidad, y un monólogo de Santo explicando qué son los años 90. No tiene desperdicio, por eso se los doy para que lo vean. Bueno, les voy a compartir el trabajo que van a hacer práctico. Bueno, la bibliografía que van a tener es el módulo de administración y la tercera ola de Alvin Toffler. Pero quité la actividad de la tercera ola en este momento porque va a ser demasiado. Bueno, enviar en los próximos días un mail al correo electrónico baguirre13@gmail.com con todos sus datos, nombre, curso, teléfono, lugar de residencia, los motivos por los cuales decidió estudiar, y con estos datos podré organizar distintos puntos de contacto. Les aclaro que voy a hacer un grupo de WhatsApp, por eso necesito el teléfono, que se va a llamar primero primera, primero segunda, primero tercera de BIE. Entonces nos vamos a poder mantener en contacto durante el año.
Leer el módulo desde la página 6 a la 16. Es lo que corresponde, que es todo lo que vimos ahora. Esta explicación, el PowerPoint, es como si fuese mi pizarrón en este momento. Y es un resumen de lo que está en el módulo. Y mi explicación serían los dichos de clase. Todo sirve, la bibliografía para leer, los dichos de clase, todo sirve para poder entender de qué se trata esto. Entonces, leer el módulo de trabajo, las páginas 6 a 16. Bueno, y luego les pongo, mirar los videos de modernidad y posmodernidad del profesor Claudio Álvarez Terán, que es alguien que explica muy bien qué es la modernidad y la posmodernidad, y lo que ustedes van a tener que hacer es un mapa conceptual caracterizando las dos etapas, es decir, utilizando los términos, así como les mostré recién, los términos. Traten de buscar algún programa que puedan hacer mapas mentales, mapas conceptuales como FreeMin, alguno que puedan bajar, que sea gratuito y que lo puedan hacer. Aquella persona que tenga muchísima dificultad para hacer el mapa conceptual con los conectores como corresponde, yo lo tengo que ver y tengo que entender lo que ustedes quisieron poner. De última me hacen un cuadro comparativo, aquella persona que tenga dificultad. ¿Sí? Lo que sí no quiero es que me lo hagan a mano y me saquen la foto, porque no lo puedo visualizar, no lo puedo entender, eso resta mucho. Entonces, modernidad y posmodernidad. Luego van a hacer una línea de tiempo con la evolución histórica de la administración detallando alguna característica de cada escuela. O sea, ustedes en el módulo van a tener todas las escuelas de administración con sus características. Lo que ustedes tienen que hacer es una línea de tiempo. Hay programas para hacer línea de tiempo, si no, pueden hacerlo en el Word, poniendo el Smart Art y buscan, por ejemplo, lo pongo acá como para ver, y si tocan acá en esta rayita, acá van a ir escribiendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Producción artesanal, y bueno, algún ejemplo que puedan poner. Acá, revolución industrial, con la característica, qué sé yo. Acá, otra, y cuando no les alcanza van a ir agregando de acá. Con el Enter van agregando, ¿sí? Muy bien. Esto lo pueden hacer en el Word tranquilamente. Muy bien. Realiza un mapa conceptual, realiza una línea de tiempo con la evolución histórica y luego van a tener que mirar la película Tiempos Modernos. Oh, no sé qué me pasó. Bueno.